¿Qué querías hacer con Hereditas? ¿Qué te mueve? Surge un poco con esa idea, ¿no? de entender, así como afronto el resto de trabajos por lo general, entender un poco la historia del lugar, su función, todo lo que engloba el espacio donde voy a trabajar, ¿no? Y bueno, en este caso pues es un museo que de por sí los museos son lugares donde se conservan, ¿no? En principio nacen con esa intención de conservar cultura y conocimiento, y en una ciudad patrimonio como es Segovia, ¿no? Entonces, bueno, estaba esa idea de reflexionar sobre esa idea de patrimonio, de herencia, de pasado, ¿no? Y de ese pasado entendido como los hechos, ¿no? Como los sucesos, como lo inmutable que compone esta ciudad, de alguna manera, ¿no? De toda esta estratificación que de alguna manera bueno, acaba siendo lo que es, y contra lo que, bueno, uno puede gustarle más o menos, pero no puede del todo luchar. Entonces, de algún modo es una especie de conciliación con el pasado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Aparecen luego muchos temas, ¿no? Como esa función, o sea, del museo como entidad conservadora de las cosas, y cómo eso se traba con la idea de progreso, ¿no? Los museos tradicionales que se encargan de acoger al pasado, y los contemporáneos que se encargan de dar visiones al futuro. Y aquí, bueno, la idea era coger esos dos polos e intentar encontrar algo entre medias, ¿no? Por otro lado, todo surge, que creo que es importante nombrarlo, de la primera reunión que tuvimos, en las que os mostré la única herencia paterna que he recibido, que son estas cajas de fotografías de restauración. Mi padre es restaurador, y encontré todo ese material que no sabía muy bien qué hacer con él, pero sentía que tenía algo que decir con él, ¿no? Y bueno, de alguna manera, bueno, esas fotografías, esos documentos históricos, ¿no? Fueron un poco la matriz o el germen a través del que se desarrolla luego todo el resto de la exposición. Ajá. Bueno, la verdad es que al principio hablábamos mucho precisamente de lo que tú dices, los estratos. En algún momento incluso llegaste a pensar que se podía llamar estratos, ¿no? Porque en esta ciudad se superponen los estratos históricos. Este museo es como un ejemplo en pequeñito de toda esa historia de superposiciones, y luego, claro, tú entrabas ahí de una manera muy personal por tu propia biografía, por esto de que tu herencia es precisamente un trabajo con el pasado para hacerle presentable en el presente, ¿no? Y toda esta cuestión fue siempre como el nudo en el que estábamos tratando de ver cómo deshacer, ¿no? Cómo manejar el pasado desde el presente. Lo interesante es que, claro, tú esto lo has resuelto en un museo de arte contemporáneo, del que, por cierto, a la vista parece que no queda nada, ¿no? Entonces, digamos que tú te planteaste así desde el principio esto de desmantelar el White Cube, que es la manera así muy pedante, pero bueno, de llamar esta forma de exponer arte contemporáneo en espacios blancos, netos y tal, o cómo se ha ido desarrollando la idea. Bueno, supongo que se desarrolló como el resto de proyectos que he realizado de esta magnitud, digamos, ¿no? En las que se realiza ese estudio previo y se entiende un poco qué es el lugar, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando, como bien dices, de un White Cube, de esa concepción de lugar expositivo donde mostrar objetos de veneración de alguna manera, ¿no? Y bueno, hubo un primer momento en el que me planteé la idea de adaptarme a esa idea, ¿no? Y exponer de una manera un poco más canónica, digamos. Pero por otro lado, por mucho que respete esa manera de exponer, la considero de alguna manera un pelín
no sé si decir, considero que ese método expositivo, es que me sale decir rancio, pero no. Bueno, ya lo has dicho, pues sí. Sí, bueno, es un método expositivo quizás no totalmente adecuado a los tiempos, quizás, ¿no? Se ha quedado ahí, ha sido siempre, como decíamos, canónico, pero yo siempre he tenido un poco un pequeño duelo y una tira y afloja con esas métodos convencionales, ¿no? Entonces no quería adaptarme del todo y de ahí que surgió la idea de decir, bueno, pues vamos a tomar este espacio, pero de la misma manera que tomaría cualquier otro espacio, ¿no? Claro, es una manera muy diferente de trabajar, ¿no? Porque cuando trabajas en lugares como un mercado de antigüedades o un cementerio, pues es un lugar donde, por muy paradójico que parezca, ya hay vida, ¿no? Entonces el arte va a encontrarse con la vida. Aquí de alguna manera es un espacio donde ya de por sí es aséptico, pretende eliminar todo rastro de vida más allá de las obras, y en cambio mi idea era de transportar la vida al interior, ¿no? Por esa idea de tirar esas fronteras entre arte y vida, ¿no? que es tan férrea. Y bueno, creo que no quería limitarme, ¿no? Y como mala hierba que me consideran algunos, pues me fui expandiendo y fui ocupando cada pequeña esquina del museo y trayendo mi universo, pero a su vez interactuando o dialogando con lo que en sí es el museo y sus espacios. Vale, has mencionado precisamente otras intervenciones de este tipo. En una capilla funeraria, Cenere, en Italia, y en un antiguo mercado en Marsella, Mercy, creo que... bueno, Matière Noire era... Sí. Materia negra, ¿no? Sí, materia negra. Junto con otro, me parece, Mercy, la iglesia esta abandonada, han sido tus intervenciones en espacios, ¿no? Antes hacías intervenciones, pero en la calle, en espacios abiertos, ¿no? Y sé que el pasar del exterior al interior se produjo de una manera un poco casual y sin premeditarlo mucho, ¿no? Pero lo que sí que ha sido siempre una constante, como decías, es esto de hacer obras para lugares específicos, ¿no? Que es una manera también, como si dijéramos, de olvidar o de cambiar el registro del arte contemporáneo, que es algo que se hace y luego pues vas y lo cuelgas en un museo o en una casa. O sea, tú parece que haces un tipo de intervenciones que son como antiguas, que son lo que me pide el espacio y casi para que se quede en el espacio, porque esta intervención de aquí es intrasladable a cualquier otro lugar y solamente tiene sentido en este espacio, ¿no? La intención era, como decías, revitalizarlo. ¿Y crees que el arte es una estrategia? Bueno, creo que sí, esa idea del arte objeto, ¿no? Del arte más allá de luego todos los mecanismos que hay detrás del mundo del arte, no me ha interesado especialmente, ¿no? Me parece un poco estéril, porque creo que lo que puede hacer el arte, ¿no? Es generar experiencias, ¿no? Y emociones, que esas son las que luego van un poco a calar en la memoria y que pueden de alguna manera transformar nuestra visión del mundo, ¿no? Y actualmente, con la cantidad de imágenes que recibimos, bidimensionales y demás, pues a veces dudo un poco, ¿no? De su efectividad. Y en mi caso, pues digamos, el recorrido que me interesa generar es más ese de generar atmósferas, ¿no? De construir imágenes transformando espacios, ¿no? Ambientes, me gusta llamarlos también, ¿no? Bueno, es un poco otra manera, ¿no? Es un lugar donde hay muchos elementos, todos ellos hechos con una intención artística,
con un estudio de diferentes materiales, pero que es un poco la emoción global lo que para mí cuenta, ¿no? ¿Y en qué artistas te ves reflejado o qué te ha inspirado para llevar tu camino con esta orientación? Bueno, volvemos a esta pregunta que es algo compleja. La verdad que ha habido muchas, digamos, como muchos pequeños, muchas pequeñas salpicaduras desde distintos lugares, ¿no?, que me han hecho pensar en esta manera de realizar mi trabajo. Creo que antiguamente esta concepción de transformar los espacios, como decíamos, en una época más medieval o incluso renacimental o barroca, era algo mucho más cotidiano, ¿no?, que el artista se encargaba un poco de esa transformación. Incluso hay bastantes casos ya más en el arte moderno, incluso, ¿no?, de artistas que generaban casas, pero es algo bastante aislado en el mundo contemporáneo, creo. Sigue habiendo artistas que, Christo es un buen ejemplo, ¿no? También me gusta mucho su política de cómo gestiona sus grandes proyectos, cómo gestionaba, por desgracia. Y habíamos hablado antes de Kiefer, de Kentridge, me vienen a la mente muchos más, pero al final creo que se habla mucho últimamente de artistas que trabajan con el espacio, pero yo no acabo de encontrar tantos que realmente dialoguen, ¿no? Que es más, utilizan el espacio para presentar su obra como un marco, no como el canal a través del que construir la obra. Ahí creo que está un poco la diferencia, ¿no? Para mí es el lugar el que decide la mayoría de las cosas, ¿no? Yo simplemente tiendo a transportar un poco ese universo personal, pero a través de el lienzo que es el espacio, ¿no? Bueno, eso es interesante señalarlo porque efectivamente Kiefer o Kentridge hacen obras en el espacio expandidas, pero de alguna manera vienen con su obra y la colocan en un lugar donde se puede hacer, ¿no? Pero tú no vienes con tu obra. Tú vienes con tu voluntad de hacer algo en un lugar y el lugar es el que manda y condiciona completamente el resultado. Creo que eso tiene más que ver otra vez con Miguel Ángel, salvando las diferencias, que con un artista contemporáneo, ¿no? Es más bien alguien que hace algo para el lugar con toda una serie de recursos, que es otra cosa también de la que te quería hablar. Sí, exacto. También es muy importante el proceso que yo a través del que yo realizo estas obras, ¿no? Y es un proceso en el que hay una inmersión total por mi parte en el espacio, ¿no? Es decir, necesito un periodo largo de tiempo, ¿no?, que también en la contemporaneidad no se ceden estas concesiones de poder ocupar un espacio tanto tiempo, o un museo como este, por ejemplo, pero es fundamental porque todo nace ahí dentro, ¿no? Puedo venir con muchas ideas semi-preconcebidas, pero al final van transformándose y construyéndose, y hay una manera bastante performántica casi, ¿no? Porque tienes que decidir en poco tiempo cómo dar la vuelta a algo con todo lo que ese lugar también te ha, de alguna manera, transmitido, sugerido. Eso es. Entonces, ese proceso también hace que seguramente muchos artistas prefieran que directamente construir en el estudio, mucho más cómodo, seguramente. Claro. Pero de esta manera hay una especie de un challenge, un reto, ¿no?, constante, ¿no?, con ese espacio, a ver si gana él o ganas tú, porque yo creo que la obra de arte con el espacio tiene esa opción o de dialogar, o de que es la que a mí me gusta, o de que el espacio se coma la obra o la obra se coma el espacio, ¿no? Y en mi caso intento que no pase ninguna de estas dos cosas, ¿no? Bueno, eso es muy peculiar. O sea, yo creo que algo que
a lo mejor un espectador a primera vista no se da cuenta es de que tú haces la obra en el lugar con soluciones que pruebas en el momento en que las haces. O sea, que es todo un experimento que podría salir mal. Es decir, que absolutamente. Sí. En ese sentido, cuando dices que es performática es porque tú te metes aquí con tu gente y en unas jornadas extenuantes vais cuerpo a cuerpo solucionando cosas con un montón de técnicas que ahora quiero que cuentes y bueno, he sido testigo de que ha habido ideas que han salido y otras que no han salido y algunas que se han transformado en el camino porque lo que se parecía que podía ser luego no ha sido, ¿no? Y yo creo que esa dimensión de que aquí hay un acto de vida, no solamente algo enlatado que se desenlata, sino algo que nace, crece y en algún momento morirá, pues es algo también especial de la obra, ¿no? Sí, 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 especial y fundamental, ¿no? Y está esa complicación que siempre está de tus visiones, tus ideas, transportarlas, materializarlas, solo que en este caso no existen como tal tampoco, ¿no? Son, se van construyendo en ese fluir, ¿no? Que de alguna manera a mí personalmente me interesa porque me hace sentir más en contacto con la vida real, que para mí es esa improvisación constante, ¿no? Y esos retos y esos momentos en los que, bueno, crees que pueden ser las cosas de una manera más sencilla y otras no, y bueno, y luego toda esa lucha con los materiales que ellos mismos también se deciden en base al lugar donde se vaya a trabajar, ¿no? Quizás siempre hay algunos materiales predilectos, pero también los mismos materiales se escogen dependiendo de dónde se vaya a trabajar, sí. En algún momento, hablando de cómo podíamos llamar a esta obra, decías que preferías el término interacción a los que se usan normalmente, que son intervención o instalación. Bueno, eso es una especie de instalación de instalaciones, ¿no? Y esa, digamos, amplitud ha necesitado un montón de técnicas distintas. ¿Podrías un poco ir mencionándolas? Bueno, sí, esa idea de interacción es, por un lado, porque me interesa mucho la idea de interacción con el espectador. Quiero tener en cuenta la amplitud de lenguajes y de capacidades de entender la obra, por esto siempre hacer referencia a lo figurativo. Y por otro lado, bueno, esa interacción entendida como lo que estábamos hablando, ¿no? Como construir en base al lugar, no simplemente algo muy grande dentro de un lugar. Pero de esto ya hemos hablado. Las técnicas, bueno, la verdad es que me gusta mucho la experimentación y considero que la experimentación y la búsqueda son la base del trabajo artístico, ¿no? Por muchas razones. Y por un lado, por el sentido del juego, que también es algo que creo que en el momento que se pierde seguramente la magia en lo que recibe el espectador y en lo que respira la obra. En ese juego, pues bueno, hay gran cantidad de técnicas, la verdad que todas surgen un poco de un bagaje que se va acumulando, ¿no? Después de cada una de estas experiencias vas encontrando fórmulas, soluciones, materiales, pero lo cierto es que también casi un poco tengo como statement el no repetirme, ¿no? Que es algo también bastante poco usual en el mundo del arte contemporáneo y por lo que hay muchos que incluso me critican, ¿no? esa falta de seguir siempre un hilo, pero bueno, para mí creo que ese reto y ese descubrimiento constante es un motor, ¿no? Es un motor fundamental. Entonces, bueno, aparece mucho juego con la transparencia, bueno, desde el cristal, que nace, sí que quizás es uno de los materiales que más se ha mantenido a lo largo de los años, el metraquilato, que también lo he utilizado dependiendo de las exigencias, o distintos tipos de mallas y de redes. Me interesa mucho porque creo que es una de las mejores maneras de dejar que el espacio siga hablando por sí solo, ¿no? Por otro lado, el vídeo, que es siempre un poco, como decir,
bueno, creo que hay una expresión, como, bueno, como si fuera un amor platónico, ¿no? Algo que no puedes, nunca has acabado de hacer, pero que se queda ahí la idea, ¿no? Creo que el mundo del cine siempre ha estado por ahí, entonces el vídeo siempre es algo que introduzco de una manera diferente, ¿no? Son loops, son bucles, pero también porque considero que es la mejor manera de poder consumir vídeo en un museo, ¿no? Con la manera que tenemos nosotros de vivir y de fluir por las obras también. Está la pintura, que de alguna manera es bueno, para mí es un poco la madre de todas las otras, ¿no? Siempre digo que todo el resto son amantes, y la pintura, bueno, es la que está siempre ahí, férrea, ¿no? Y de la que más he aprendido y más he trabajado, pero en este caso también la pintura viene supeditada a los requerimientos del espacio. Es muy habitual que la gente no haga más que decirme, pero yo quiero ver pintura tuya, y digo, bueno, es que ya, bueno, sí, habrá pintura, pero si el espacio lo pide, si la obra lo pide, ¿no? Si la emoción que quiero transmitir lo necesita, pues habrá pintura, si no. Entonces, bueno, la escultura es lo más novedoso que he ido trabajando, quizás es lo que menos he trabajado, ¿no? Y luego una mezcla de todas al final, ¿no? Porque aparece una escultura en la que se proyecta un vídeo sobre una pintura que está pintada en la escultura, y entonces, o la pintura que se convierte en una escultura a través, bueno, incluso en eso me cuesta ser canónico, ¿no? En el describir como escultor, pintor, ¿no? Hay un poco un cóctel de todas ellas. Sí, hay incluso algunas que ni has mencionado, porque hay hologramas, hay, yo qué sé, proyecciones, bueno, esos vídeos. Creo que sí es importante también hablar del el trabajo con las nuevas tecnologías, ¿no? La neoartesanía, que digo yo, me parece que puede añadir mucho, ¿no? Cosas como el videomapping, que normalmente tiene unos resultados bastante horteras, cómo puedes de repente coger algo como ello y llevarlo a una dignificación bastante alta, o los hologramas, el control de la iluminación, el movimiento del sonido también, cómo el sonido interactúa con la iluminación y la iluminación a su vez con las obras. No, es todo un recorrido. Creo que lo importante es que se genera un recorrido. Me parece que, digamos, la aspiración mayor que tengo es esa de exactamente generar lugares, generar espacios habitables. Es una visión casi más de arquitecto que de pintor, seguramente, que muchos me consideran. Es exactamente eso lo que me interesa, ¿no? Un lugar, porque en un lugar es donde transcurren las cosas y es donde sucede la vida, y lo que me interesa es acompañar la vida, ¿no? Y ese fue también el reto con el museo, traer aquí la vida de alguna manera, ¿no? Sí, sí, esto lo comentábamos al principio. Bueno, es que tenía una pregunta antes, pero esto también me parece interesante. La pregunta de antes, que estaba en relación con las técnicas, era que al final tú no dominas todas, pero trabajas con un equipo, cosa que nos devuelve también a los viejos modos de actuar premodernos, y algo que tú alguna vez has comentado, de que al final tu obra, una obra como esta, es una obra coral, en la que tú eres como el primus inter pares, ¿no? El que habla más alto, aunque hay muchas otras voces alrededor, ¿no? ¿Qué te gusta de trabajar en equipo? Bueno, me gusta mucho, repito, la interacción, porque en el equipo hay mucha interacción. Escucho todas las opiniones y me gusta mucho ese concepto, ¿no? De primus inter pares, ¿no? Porque al final es primero entre iguales, porque al final, bueno, es un equipo que también va cambiando dependiendo del país y del lugar donde se realice pero siempre va viendo cada vez más fijos. Sin que me extienda en esto, creo que lo bonito de trabajar en un equipo es que se van generando equipos donde cada uno puede aportar de una manera, ¿no? Y
no es un gremio de especialistas en algo concreto, no tengo un especialista en... Son todos gente con recursos y sobre todo con fe en el resultado final. Y eso es lo que para mí es más necesario, más allá que coger y tener un carpintero extremadamente profesional o que a veces están, los técnicos muy técnicos a veces incluso están un poco limitados en su propia técnica, ¿no? En cambio, al final es una cuadrilla de colaboradores y amigos, ¿no? que creemos en lo que puede salir, ellos creen en mi idea porque si no, no funcionaría, ¿no? Y de alguna manera juntos vamos construyendo y encontrando soluciones a técnicas que ninguno de nosotros, y en muchos casos creo que podría decir que ninguna otra persona ha experimentado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente nos apoyamos en encontrar esas soluciones y bueno, y en que finalmente yo de alguna manera con todos esos instrumentos pues dirija la orquesta. Bueno, todo eso ha construido una exposición, una interacción o una instalación, esas cosas que tú haces, que es como yo al principio no sabía cómo llamarlo. Y yo seguimos sin saberlo. Seguimos sin saberlo. Y que, bueno, el museo tiene 5 salas, pero claro, este vocabulario me lleva a los viejos, nuevos modos de hablar de la exposición del arte, porque aquí salas, pasillos, accesos, todo se convierte en un continuum donde hay, digamos, toques tuyos en todos los lugares, ¿no? Pero de todas maneras hay, bueno, pues 4 como apartados en la exposición, ¿no? Herba, Petra, Carnis, Éter, ¿no? Sí. ¿Por qué lo has organizado así? Bueno, creo que deberíamos volver un poco atrás para ver un poco cuáles son las intenciones de la exposición, ¿no? Adelante. Más allá de cómo surge, que creo que ya hemos hablado de cómo surge, digamos que las intenciones eran un poco a raíz de esas fotografías, ¿no? Por un lado, aparece esa reflexión desde el primer momento, ¿no? Entre el arte y lo sagrado, ¿no? Entre los museos como esas nuevas catedrales de alguna manera meditativas, entre el aura de la obra de arte del que ya hemos hablado, y de alguna manera esa conexión entre el arte y lo sagrado pues siempre me ha interesado, ¿no? Y en este caso pues quería hablar de lo que para mí es nuestra más grande herencia, ¿no? Que es el entorno, el paisaje. Y por ello, pues hablar de los 3 mundos que nos han acompañado en él, del cual han nacido toda religión y el cual nos ha nutrido, que son el mundo animal, mundo vegetal y mundo mineral, por ello piedra, hierba y carne. Y por último, éter, que en la física clásica se consideraba algo así como era como el aire, el lugar a través del que se transmitían las energías y sucedían las cosas, ¿no? Entonces yo lo he entendido como lo intangible, como lo invisible que está detrás, pero que hay un algo ahí también, solo que no sabemos verlo ni describirlo. Entonces, bueno, ese fil rouge invisible. Por último, me interesaba, pero esto creo que va un poco fuera de la pregunta, que es el también recuperar un poco todas esas artes aplicadas, ¿no? De alguna manera que siempre se han considerado artesanía, ¿no? Pero siempre desde esa visión un poco más medieval me parecía interesante revisitar todas esas tradiciones, porque yo tengo la idea de que grandes de los aciertos, si no la mayor parte, de la historia de la cultura y no solo, vienen de entender la tradición y de alguna manera adaptarla a su contemporaneidad, ¿no? Y creo que esto se puede expandir a todo, ¿no? Es lo que siempre se dice, uno tiene que entender su pasado para poder hablar del futuro de esta manera, más claro que como lo he hecho yo, creo que es difícil, ¿no? Pues
recuperando la forja, los tapices, las alfombras, toda una serie de procesos que de alguna manera, como decía un amigo, éramos nosotros. Los que estaban haciendo eso éramos nosotros, solo que en otro momento no podíamos hacer otras cosas. Entonces, dentro de eso encontrábamos nuestra manera de hacerlo. Pero en muchos casos creo que dentro de todas estas artes aplicadas había mucho genio. En otros casos era, bueno, también artesanía, y luego ahí, bueno, ya no entramos en ese debate entre límites en unos y otros, porque creo que se vuelve todo un poco largo y complejo. Bueno, de todas maneras, eso es una cosa que, lo que estás contando, que pasamos por al lado cuando hablábamos del equipo, y un poco de cómo medios, pues, tradicionalmente artesanos se convierten, bajo mi punto de vista, en artísticos por el uso un poco como heterodoxo o inesperado o no directamente utilitario, ¿no? Claro. Pero bueno, efectivamente la discusión esa es un tanto estéril, ¿no? Volvamos entonces, ya que has planteado un poco a la cuestión de las intenciones, ¿en qué se concretan estos distintos niveles? Es decir, hierba es un homenaje al mundo natural, piedra al mundo no solamente mineral, sino también quizá arquitectónico y un poco constructivo. Carnis, yo creo que es el momento más dramático del recorrido, ¿no? Porque se habla no solamente de la vida, sino también de la muerte. Y luego éter, que de alguna manera también es como el paraguas bajo el que está toda la exposición, porque éter es, bueno, pues esta cosa física, digamos, premoderna de lo atmosférico, pero también el lugar de lo imaginario y lo que construyen nuestras mentes, ¿no? Todo eso, que lo llamemos como lo llamemos, es al final el origen de la propia exposición, ¿no? La elaboración un poco en la cabeza de la realidad, ¿no? De cómo reinterpretar la realidad, cómo imaginar la realidad. Bueno, tú decías, y porque esto en realidad no era una pregunta sino una reflexión. Perdona que te corte, no. Pero me ha parecido muy buena esta reflexión, porque justo aquí la tenía escrita y nunca la habíamos hablado de ella. Creo que sí, en el mundo, en hierba, me gusta la idea de hierba, creo que simboliza de alguna manera una creación, una transformación, un brote, ¿no? Eso que está continuamente creciendo y de alguna manera trastocando incluso nuestras ciudades, nuestros lugares, ¿no? Está ahí esa naturaleza un poco más vivaz, más activa. En piedra, en cambio, sí, yo creo que se habla de piedra como todo lo mineral, como de alguna manera arquitectónico, de alguna manera lo perenne también, sí, ¿no? Lo más sólido, lo más estable, ¿no? Cuando llegamos a carne, en cambio, ya, pues bueno, vemos, se habla más de esa explotación de ese otro mundo animal, y de alguna manera llega el conflicto con la muerte. Y efectivamente, en éter se habla un poco de eso que va un poco más allá de todo esto, ¿no? De eso que está en esto y detrás de esto a su vez, ¿no? Y en esa idea de imago, de imagen, de imaginario, ¿no? Que de alguna manera trasciende todos estos otros niveles. Entonces, de alguna manera sí que hay una especie de recorrido, ¿no? Por estos capítulos que genera una narrativa, que es algo que también para mí es muy importante en la exposición, ¿no? Que exista una narrativa. Bien. Y por último se acaba con una vuelta, ¿no? Un retorno a esa hierba, pero vista desde otro punto de vista, ¿no? Sí, bueno, todo ese viaje tiene la ambición, tú lo has dicho alguna vez, de producir en el espectador una experiencia
de alguna manera duradera. Es que utilizamos una comparación que a mí me parece que se entiende muy bien, ¿no? Porque me gustaría que salieran como después de ver una buena película, ¿no? Y digo esto porque realmente las exposiciones de arte suelen ser una experiencia, bueno, más o menos interesante, pero que ocupa como un pequeñito lugar de nuestra conciencia o de nuestra sensibilidad, ¿no? Una película, precisamente por estos recursos del cine, ¿no? Pues un lugar oscuro, una pantalla de grandes dimensiones, o sea, realmente nos identificamos con lo que vemos, padecemos y gozamos con lo que vemos, ¿no? Que tú quieras algo tan ambicioso para tu obra, pues me parece memorable, pero lo que me parece más interesante es que lo consigas. Es decir, que la exposición no se ha terminado de montar, pero cada vez que paso por aquí, pues la verdad es que me quedo un poco como trastornado, ¿no? Y pienso, los espectadores que vengan aquí sin estar advertidos, pues igual piensan que vienen a ver algo. No, no vienen a ver algo, vienen a que les pase algo. A vivir algo. Claro, a vivir algo, ¿no? Exacto, es un viaje emocional lo que yo pretendo generar. Y eso creo que me parece, bueno, el sumo de lo que puede hacer una obra de arte. Siempre he tenido ese amor al cine y creo que por eso creo que me parece el mejor ejemplo de cómo consiguen muchas veces que luego parte de tu vida cotidiana y tu memoria te lleve a ese momento, ¿no? Te lleve de vuelta a esa emoción, ese lugar etéreo, ¿no? donde estuviste. Bueno, no sé si tenemos muchas más cosas que comentar. Yo sí que tenía una, por lo menos, para ir terminando, que era que esta es la primera vez que actúas en un museo, pero también esta es la primera vez que haces algo así en tu ciudad. No sé dónde naciste, pero es donde te criaste, ¿no? Entonces, esto ha sido una cuestión que emocionalmente ha sido compleja de manejar. ¿Cómo te ha pillado esto, ¿no? Con esta herencia paterna en el lugar donde tú creciste? Bueno, creo que, como decía al principio, de alguna manera ha sido una especie de conciliación con el pasado y con mis experiencias personales, ¿no? De alguna manera, conciliación en el sentido de decir, está bien, ¿no? Uno cuando está en Segovia siempre quiere salir de Segovia o cree que las cosas están fuera. Es muy difícil cuando es el lugar donde te has criado, donde has crecido, encontrar lo mágico, lo especial, ¿no? Porque es algo que ya lo tienes tan interiorizado que una alpaca de paja pues te parece lo cotidiano, por lo cual es muy difícil, ¿no? Volver a mirarlo como algo realmente precioso, escultorio, ¿no? Instalativo. Lo mismo con los esgrafiados que rodean, pues bueno, es lo que es, ¿no? Lo ves como un souvenir para turistas. Y creo que lo complejo ha sido eso, porque más allá de trabajar solo en el interior del museo, la obra se compone también del exterior del museo, principalmente hablando de la historia del edificio, de Enrique IV, del Palacio de la Reina Juana, que es un poco lo que nos ha ayudado a imaginar cómo podría ser este palacio, por lo cual hemos tenido referencias de este otro edificio, y luego de todo lo que rodea el museo, ¿no? Más allá, o sea, de cada día mirar y volver a observar eso que ya has visto tantas veces, pero intentar verlo con un ojo más clínico, un poco una mirada diferente, capaz de sacar algo nuevo, ¿no? Y es mucho más sencillo cuando lo realizas en otro lugar, porque todo te parece maravilloso, nuevo y curioso y original. En cambio, cuando es el lugar donde llevas mamando queso toda la vida, pues no es tan fácil, ¿no? Creo que eso, bueno, sí, eso ha sido un poco complejo a la vez que muy interesante, ¿no? Y creo que fundamental para los tiempos que vivimos, ¿no? Un poco el revalorizar y de alguna manera
entrar más un poco en conexión con los lugares donde vivimos, sin esa necesidad de constantemente estar moviéndonos, corriendo, sino construir desde un lugar, construir lugares y vivir en armonía con ellos, ¿no? Que no es siempre fácil, pero ningún lugar es perfecto y tampoco creo que uno mejor que otro, creo que depende de cada uno. Ajá. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con algo que hablamos al principio, ¿no? Pero ¿qué significa para ti esto de la herencia? Bueno, esta idea de herencia yo creo que sí, en mi caso personal, pues bueno, desde lo personal he vivido una serie de experiencias que me han hecho entender lo que es la pérdida, ¿no? Entonces, la herencia es lo que se queda tras la pérdida. No estamos hablando de cosas materiales, sino de ese rastro, esa hendidura que te deja la vida, ¿no? Más allá de los hechos, que de alguna manera te acompaña, ¿no? Te acompaña, puede ser una herida, puede ser una cicatriz o puede ser un premio, pero es algo que está contigo y que de alguna manera es absolutamente inútil luchar contra ello, sino simplemente aprender a convivir, ¿no? Y así lo entiendo, ¿no? Toda esa serie de... la experiencia es lo más importante que tenemos, yo creo, ¿no? Y es lo que realmente nos deja pozo y lo que nos hace evolucionar como seres humanos. Y creo que, bueno, la herencia es la experiencia cedida o el amor o concedido por otros, ¿no? Y ahí lo podemos expandir a muchas cosas, ¿no? Vale. No sé si me he ido un poco... No, yo creo que eso de la experiencia es nuestro patrimonio y la herencia es la transmisión de eso en forma de amor, de duelo, de herencia, de conocimiento, pues es una manera muy bonita de decirlo. Gonzalo, ¿se te ocurre alguna otra cosa que fuera interesante para que un espectador o espectadora entendiera mejor la exposición? Yo tengo una, pero te invito a que tú... Bueno, quizás en Éter teníamos que hablar un poco de esa idea que surgió del Éter también como esa necesidad de descifrar lo invisible, ¿no? Lo intangible, que es la poesía o el arte, ¿no? Es esas cosas que no podemos explicar, no podemos entender, pero simplemente están y son un canal. Y creo que eso había que precisarlo para Éter porque creo que era importante. Que es esta cuestión, tú lo has mencionado de pasada, de la naturaleza como la fuente, digamos, de toda... del arte, de lo sagrado, como el origen de todo, ¿no? A mí me parece que en la exposición está muy presente además como debajo de lo que es más aparente, pues debajo de la talla religiosa está el material, debajo en la base literalmente de la vidriera están estos vástagos que no son columnas sino que son árboles, o sea que hay una manera de entender la naturaleza como algo, a mí me parece que es importante, que no está aparte, que no es la cultura y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza, sino un entrelazamiento muy característico, ¿no? Como a mí es algo que me importa, pues me ha alegrado mucho verlo en tu obra y quería pues que dijeras un par de palabras sobre esto para terminar. Sí, a ver si no me largo mucho. ¿Te puedes alargar?
Bueno, creo que entre esa idea que hablábamos anteriormente sobre el arte y lo sagrado, ¿no? Y esa reflexión que siempre me ha interesado mucho, pues lo que siempre he tenido de hacer es ir a la raíz, ir al principio, ir atrás, ¿no? Buscar lo radical, lo original, y en este caso obviamente pues aparece la naturaleza como lo más primario, ¿no? Y necesario, y no solo bello, porque también es cruel y intenso, ¿no? Pero como algo que no, también romper esta escisión entre, así como entre arte y vida, entre ser humano y naturaleza, ¿no? O sea, formamos parte de la misma cosa y es como una especie de código binario, ¿no? Unos son los unos, otros son los otros, y entre medias generamos el mundo. No somos no es solo una pelea entre unos y otros, aunque sí que aparecen estas tira y aflojas, ¿no? Pero sí, al final no lo sé, creo que como ser sensible es complicado no estar de alguna manera, rendir de alguna manera homenaje a ese mundo natural que es de donde surgen todas las formas que luego llevan a construir capillas como esta o cualquier otro tipo de creación artística, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, se cruza una línea histórica en mi trabajo a través de muchos periodos artísticos, porque muchos de ellos han aparecido estos elementos, ¿no? Y esta llamada a estos elementos. Personalmente no tengo recuerdos más tiernos que en los que jugaba en el río, ¿no? Por otro lado, entonces eso creo que quizás hay quien a lo mejor ha vivido, ha nacido en Benidorm y no tiene esa conexión, no lo sé, pero bueno, más allá del momento concreto que vivimos, en el que creo que es absolutamente fundamental entender este equilibrio y esta no diferenciación, bueno, sí, es lo que ha inspirado toda la historia del arte, ¿no?